Hola, bienvenidos a Ladra y Aprende, el podcast donde descubrirás todo sobre los perritos, cómo cuidarlos, entenderlos, protegerlos y claro, muchísimas curiosidades. Quédate conmigo, porque si te gustan los perritos tanto como a mí, aquí seguro aprenderás consejos prácticos e información súper útil para darles una vida más feliz y saludable. El episodio de hoy trata sobre curiosidades que nadie te contó sobre los perritos. Esas cosas que te hacen decir, ¿en serio? Y vamos allá. Los perritos tienen un super olfato. Ya lo habíamos hablado en otros podcasts, en otros capítulos. Pero sí, los perritos no huelen como nosotros. Ellos tienen sensores olfativos mucho más desarrollados que nosotros. Ellos llegan a tener entre 200 y 300 millones receptores olfativos, mientras que nosotros los humanos apenas llegamos a tener entre 5 o 6 millones. Entonces esto es una diferencia abismal. Y bueno, esta diferencia, esta cantidad de receptores olfativos puede variar de raza en raza. Hay perritos que huelen mejor que otros. Y sí, pueden detectar explosivos, pueden detectar ciertas sustancias en los aeropuertos. De hecho, pueden trabajar de eso, pueden hacer trabajos de búsqueda y rescate. Incluso en nosotros pueden olernos y detectar incluso algunas feromonas que pueden indicar nuestro estado de ánimo. Esto lo tocamos muy ampliamente en el capítulo número 2 sobre el olfato de los perritos. Dedicamos un capítulo entero sobre este tema, así que los invito a que vayan a escucharlo. Y antes de brincar a la siguiente curiosidad, quisiera contarles una historia bastante curiosa de unos perritos que nos siguen en Chamilpa. Vamos a vender los domingos al tianguis de Chamilpa, aquí en Cuernavaca, y hay un par de perritos bastante bonitos que nos huelen desde mucha distancia, varios, yo diría que unos 50 metros. Estamos a unos 50 metros de llegar al puestecito en la cual su mami siempre nos compra botanitas para ellos y se acercan a nosotros, nos buscan y están ahí oliendo nuestra bolsa. Entonces, sí, uno de ellos está malito de su ojito, pero de ambos ojitos, pero su olfato lo tiene perfectamente bien y logra reconocernos desde lejos. Esto es bastante curioso. Siguiente curiosidad, seguimos hablando sobre la nariz de los perritos. Esto está bastante, curioso, a mí me llamó mucho la atención, y es que como nosotros los humanos tenemos huellas dactilares únicas, distintas entre todos, con un patrón distinto de todos los humanos, los perritos tienen exactamente lo mismo, pero en su nariz. Sí, los perritos tienen una huella de nariz, sí, única, que los distingue entre cualquier perrito. Es bastante curioso, podríamos incluso registrarlos en una base de datos, sus huellas de la nariz, ¿sí? Así como nosotros con las huellas dactilares, y podríamos identificar a cada uno de los perritos del mundo. Esto es increíble, increíble. Y justo estaba viendo apenas un video de Luisito Comunica, pero sobre las vacas. Ajá, explicaba cómo se hacían cómo hacían la carne Kobe de las vacas que hacen en Japón, ¿no? O sea, esta carne la hacen en Japón con vacas de Japón, que son muy costosas, son muy lujosas, ¿no? El sabor es muy bueno. Y esto lo documentó Luisito, que las vacas también tienen su huella de nariz única. Y para que sean los productores de esta carne Kobe, tienen un registro de las huellas de la nariz de todas estas vacas para identificarlas, ya que pues sí son muy costosas. Entonces esto es algo, sí, bastante llamativo. Pasando a la siguiente curiosidad, esto igual me parece que lo habíamos tocado en otro capítulo, o si no en un video de Botanita Natural Canina. Ellos sueñan, ¿sí? Ellos sueñan, va relacionado, sí, ya lo habíamos tocado, acabo de recordar, con otro momento en el cual hablamos que los perritos piensan, ajá, y los perritos ahora les estoy contando que sueñan, sí. Los perritos sueñan y uno se preguntará ¿qué sueñan, no? O sea, ¿cómo es que ellos pueden pensar o soñar justo? Y
ellos sueñan con momentos, con sonidos, con sabores, con olores. Y básicamente pueden recordar o imaginar incluso situaciones nuevas. Sí, imagínense, qué curioso. De hecho, hace unos minutos, Rocco, mi perrito, estaba aquí frente a mí, soñando, intentando ladrar. Yo creo que estaba viendo, soñando al perrito, al gatito de la vecina. Entonces sí, eso es bastante llamativo. También, otra curiosidad es que los bigotes de los perritos y de los gatitos tienen una función específica, ya que los ayudan a sentir el entorno, les dan información sobre el espacio que los rodea, sobre el aire, qué objetos tienen cerca. Por ejemplo, los gatitos, ellos, gracias a sus bigotes, pueden dimensionar en qué espacio pueden caber y en dónde no. Otra curiosidad es que los perritos sudan por las patas y regulan la temperatura distinto a nosotros. Ellos regulan la temperatura por medio del jadeo. Por ahí, por la boca, por la lengua, expulsan el calor. Ajá. Y la verdad es que sí sudan un poquito en todo el cuerpo, poquito, pero principalmente sudan por las patas. En un momento que haga mucho calor, revisen las patas de sus perritos y probablemente se encuentren un poco húmedas porque están sudando por las patas, ¿ok? Y jadeando cuando tienen calor porque de esa manera expulsan el calor de su cuerpo, ¿ok? Otra curiosidad es que ellos tienen empatía. Ellos pueden detectar nuestros estados de ánimo por nuestro tono de voz, por nuestras expresiones faciales e incluso corporales. Esto igual lo habíamos tocado en otro capítulo, pero ¿no les ha pasado que cuando están tristes sus perritos lo sienten? Se acercan un poco más lento, quizá con la cabeza un poco agachada, se pegan a ti, te lamen, como que son un poco más cariñosos de lo habitual cuando te ven triste. Entonces sienten esa tristeza, lo comprenden y pueden hacer algo al respecto. Esto es alucinante, cómo pueden detectar nuestras emociones y cómo pueden ser tan lindos y empáticos con nosotros. Otra cosa que está súper desarrollada en ellos es su oído. Pueden escuchar frecuencias que nosotros no escuchamos, ¿sí? Pueden escuchar el bip de un carro a kilómetros y saber que ya vienes en camino. Pueden, escuchan la voz, pueden escuchar tu voz desde lejos llegando a la casa y ya saben que vienes. Cosas que no son perceptibles para nosotros. Y esto no solo es positivo, sino también negativo, ya que los sonidos fuertes pueden afectarle sus oídos, como los cohetes, ocasionándoles que tengan mucho temor. Otra característica que hace únicos a los perritos es que su paladar es un poco distinto al nuestro, y es que tienen menor cantidad de papilas gustativas en comparación de nosotros. Es decir, sienten menos sabores que nosotros, pero sí los distinguen, o sea, sí saben qué cosas les gustan, qué cosas saben rico, qué cosas no saben rico. ¿Ok? Distinguen sabores, también pueden distinguir texturas e incluso pueden tener comidas favoritas. Claro, pueden tener alimentos que les gusten más que otros, ¿sí? No solo por el sabor, sino también por la textura. Que algo que les llama mucho la atención son las texturas. Sí, es por eso que hemos notado mucho que en Botanita Natural Canina les llama mucho la atención que sea crujiente, que puedan masticarlos por mucho tiempo, que puedan estar jugando con ellos y que sea el sabor natural sobre todo. Eso es instintivo y les llama mucho la atención. Por ejemplo, con nosotros también tenemos preferencias por la textura. Quiero que lo dimensionemos bien acá. Por ejemplo, digamos un ejemplo como con una papa, literalmente. Una papa, no agreguémosle otro ingrediente, no hay que agregarle sal ni aceite, nada. O sea, una papa que sea hervida en comparación con una papa que sea horneada. Ajá, no frita, papa frita no, porque la grasa le agrega un sabor distinto y aquí queremos ser equitativos, no justos.
Entonces, una papa hervida versus una papa horneada. ¿Qué preferirían ustedes? Yo tengo preferencia por una papa horneada, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con los perritos. Ajá, ellos también tienen cierta preferencia por la textura. Y con esta curiosidad de la textura y de las preferencias de sabores de los perritos, terminamos este capítulo. Quise hacer un resumen de las curiosidades que hemos tocado hasta ahora en estos capítulos del podcast, para que comprendamos mejor a los perritos, cuáles son las cosas que tienen distintos a nosotros, cuáles son las que son mejores o que no tienen tan desarrolladas, para que podamos comprenderlos mejor y saber cómo convivir mejor con ellos, cómo cuidarlos, cómo tratarlos y cómo amarlos más. Para que sigas aprendiendo sobre los perritos, te invitamos a que nos sigas en Spotify, justo con este podcast de Ladra y Aprende. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube también. Todos se llaman igual, Botanita Natural Canina, sin espacios, todo junto. Ajá. O si quieres contactarnos por medio de WhatsApp, hacer algún pedido, te paso el número, es 777-880-7163. Y por esta vez no hubo historia de el ladrido de la semana, pero envíanos tu historia con tu perrito, de lo que sea, o algo curioso que nos quieras contar que te haya pasado con tu perrito, algo que hayas pensado de los perritos, ¿sí? Nos escuchamos en el próximo episodio de Ladra y Aprende. Cuida y dale amor a tu mejor amigo. Nos vemos.